Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Un gusto de poder acompañarlos nuevamente. Daniel Escarone, Asociación de Michigan, y estamos presentando algunos temas aclaratorios que afectan una discusión o están relacionados con una discusión que está afectando directa o indirectamente a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en relación con ordenación. Y en este segmento, en este tema, en este tópico, vamos a tratar un aspecto bastante sensitivo que está relacionado con algunas informaciones que ustedes mismos pueden encontrar en el Internet y que vale la pena que nosotros informemos. Nuestro punto en esta ocasión está relacionado con la epístola a los romanos, el momento en el cual el apóstol Pablo está culminando la carta, envía una serie de agradecimientos apostólicos a todas las personas que han colaborado con él en el ministerio y que lo hace a través del escritor de la carta, que evidentemente se manifiesta por nombre, que es Tercio, y lo vamos a encontrar hacia el fin de la epístola a los romanos, una epístola mayormente teológica que presenta el tópico de la justificación por la fe, uno de los grandes estándares de la Reforma Protestante es esta epístola, pero aquí hay un detalle hacia el fin de la epístola a los romanos que vale la pena que nosotros lo veamos. Si tiene su Biblia, por favor, lo invito a abrir su Biblia, vamos a hacerlo y vamos a leer juntos acerca de este texto que dice el apóstol lo siguiente: saludad a Andrónicos y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Esta es la referencia que nosotros encontramos aquí a Junia o Junia, y este es un tópico muy importante porque algunos están relacionando a esta dama de la iglesia primitiva y están indicando que era un apóstol femenino dentro de la iglesia de entonces, y por lo tanto, si era un apóstol, aquí hay evidencias bíblicas que podrían favorecer la dirigencia femenina, pues en el círculo original de la iglesia cristiana primitiva había un apóstol. No estoy afirmando esto, estoy diciendo que el supuesto de esta teoría que está viniendo y atacando el punto está basado en ese sentido. Por lo tanto, vamos a ir analizando estos temas y les voy a señalar cuáles son los segmentos que vamos a ir recorriendo en nuestro tópico de este corto tiempo que tenemos juntos. En primer lugar, vamos a referirnos al error conceptual de la supuesta apostolicidad de Junias o Union, como aparece en el original. En segundo lugar, vamos a hablar de una palabrita que le voy a tratar de decir suave y despacio, pero que afecta a la forma en la cual interpretamos los textos, y ese vocablo se llama hapax legomena o legomenon. En tercer lugar, y voy a aclarar ese punto inmediatamente cuando lleguemos a él, en tercer lugar vamos a hablar de que lo que nos indica el pasaje y cuál es el sentido original. En cuarto lugar, vamos a hablar del uso equitativo de los pasajes de la Biblia, y especialmente este es uno que requiere un uso equitativo de sentido. En quinto lugar, vamos a hablar del sentido especial de la epístola a los romanos, y especialmente este momento de reconocimientos, agradecimientos que encontramos que el apóstol dirige. Y en sexto lugar, vamos a hablar de la relación de este pasaje que puede guardar con el concilio apostólico, es decir, el primer concilio en el cual la iglesia cristiana primitiva se reúne en una sesión con representantes de distintos lugares. Y en séptimo lugar vamos a hablar del orden de referencias de los apóstoles en el Nuevo Testamento, y en octavo lugar la distorsión con una agenda que intenta desviar el sentido de este pasaje. Trataremos de cubrir todo esto en este tiempo. En primer lugar, el error conceptual. Hay escritores y pensadores que favorecen una agenda feminista
que han favorecido esta visión. Y el argumento es que si Junias fue una mujer, y eso es lo primero, y también apóstol, entonces no debiéramos estar discutiendo nada sobre el tema de ordenación de la mujer, porque tenemos evidencia de que hay un apóstol femenino en la iglesia cristiana primitiva. Este es un error conceptual. ¿Por qué? En primer lugar, porque el hecho de que si bien no se conocen que haya habido apóstoles femeninos, apóstol no es un oficio que nosotros encontramos en la iglesia de hoy día. Y tampoco es un oficio elegible dentro de la iglesia cristiana primitiva. Los apóstoles nacieron porque fueron llamados por el Señor y fueron enviados por el Señor, y cuando ellos murieron desapareció el oficio apostólico. Ahora, lo otro, vean ustedes, y por favor síganme en este punto, es cómo lo presenta el apóstol Pablo. Es muy clave aquí este punto. Vayamos juntos a 1 Corintios, el capítulo 15, los versículos 5, 7, 8 y 9, y veamos lo que dice el apóstol en este sentido. Dice, hablando del Señor, que apareció a Cefas, dice versículo 5, y después a los 12. 7, después apareció a Jacobo, y después a todos los apóstoles. Y cuando habla de los apóstoles se está refiriendo a los 12 que llamó. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Es decir, aquí el apóstol Pablo está diciendo que él está incluido dentro de la lista, porque por una razón, y la razón es que el Señor se le presentó a él, es decir, conoció directamente al Señor y el Señor lo envió. Por tanto, aquí quiero decirles que no voy a argumentar mucho acerca de este punto, solamente mostrarles evidencias de este aspecto. El segundo aspecto que quiero señalar es uno que es muy importante. Usé la palabra hapax legómena, o la expresión hapax legómena. Se utiliza en lingüística. Junias o junia es un hapax legómena. ¿Qué significa hapax legómena? Significa una expresión que aparece en la Biblia una sola vez. Es una expresión o nombre que aparece en una sola vez, en una sola ocasión, en una sola circunstancia en la Escritura, y normalmente siempre ha resultado difícil, no solo en este caso, sino en todos los otros casos en los que aparezca, basar una enseñanza en una sola expresión que nosotros encontremos en las Sagradas Escrituras. Es decir, no podemos generar enseñanza, no podemos generar doctrina, no podemos establecer un fundamento sustancial para la didáctica coherente de la enseñanza bíblica basado en este caso, un nombre que tiene una construcción difícil, y voy a hablarles en algún momento más adelante sobre este aspecto, mucho más si todavía aparece una sola vez, y este es un aspecto que vale la pena tenerlo en cuenta en el tratamiento del texto. Quiero decirles algo, y lo digo con franqueza, aquí entre amigos, es no ético utilizar ese texto para defender ese criterio, porque no se puede construir una enseñanza basándose en una sola aparición. En segundo lugar, veamos algo del texto original. Creo que esto es parte, y déjenme decirles que hay detrás de esto una agenda que favorece el enfoque feminista, por el cual se tuerce deliberadamente un pasaje de la Escritura. Hay varias observaciones que hacer al texto. Vean lo que dice el texto. Dice que habían sido compañeros de prisión. Suneges, dice el original. Es un adjetivo masculino plural. Union, el original, dice union. Y cuando usted ve la referencia y la descripción, la referencia dice lo siguiente: sustantivo masculino o nombre masculino singular, masculino en el original. Es decir, para que Junia llegue a ser femenino, tiene que cambiarle en el género y tiene que alterar cómo está en el original escrito. Ojo, ese es un punto muy importante a tener en cuenta, porque eso ya es algo que nosotros no practicamos.
porque esa disección de la Biblia se llama alta crítica. Por lo tanto, no se está respetando el texto como está. Es decir, piensen que sea no el nombre personal, el nombre de Dios o alguna otra cosa, y que se lo tuerza para darle el sentido al otro aspecto. El otro aspecto que se plantea es muy interesante, es decir, cuando nosotros encontramos en algunas ocasiones nombres femeninos aplicados a hombres, quiero decirles que existen, y son varios. Cuando en idioma español usted dice Carlos María, es un nombre de varón. Y de paso, a veces se sienten un poco incómodos, porque hay algunos que le hacen burla y le llaman María, ¿no es cierto?, en vez de Carlos, o de Carlos María. Y entonces tiene que corregir y decir Carlos María, todos juntos. Conozco a alguien que se llama, con segundo nombre, Lisette, varón, Lisette. Y quiero decirles que hay algunas sorpresas que nosotros tenemos en general en cuanto a esto. Pero este pasaje es muy interesante porque algunos aducen que como no se encontró una contraparte de dicho nombre, entonces es difícil entenderlo bajo nombre masculino, lo cual nos pone ante nosotros a un problema bastante serio. ¿Por qué alterar cómo está escrito el nombre? Nosotros definitivamente tenemos que regirnos como el nombre fue rendido en la revelación original. Es interesante el otro aspecto, Andrónico. Andrónico aparece precediendo a Junia. Y Andrónico, cuando nosotros buscamos, es nombre, es masculino, es singular, acusativo. Y Union es también nombre masculino, singular, acusativo. Es decir, en el original aparece bajo esa característica. Ahora, déjenme decirles que este pasaje ha sido objeto de muchas especulaciones y los mismos traductores han tenido problemas y hay notas en las traducciones sobre este pasaje. Pero no quiero desviarme del punto central. La iglesia primitiva, en la iglesia cristiana primitiva no hay una intención sexista. Vale la pena que nosotros entendamos esto. O para expresar digamos, una preferencia de género de uno por otro. Aquí no hay nada, no hay un afán en ellos de decir, oh, yo fui esto, o yo soy aquello, o yo soy anciano, o yo soy obispo, o algo por el estilo. No hay tal cosa. El apóstol Pablo está indicando quiénes eran y está agradecido por el servicio que rindieron. Pero aquí vean algo, quienes están introduciendo esta agenda están desvirtuando el pasaje, porque cuando usted va al pasaje, dice Andrónico, es el primer nombre, y algunos han escrito un libro, Junias, el primer apóstol mujer, ese es el libro de Epa, ¿no es cierto? Y ustedes lo pueden encontrar en el internet. Ahora, si eso fue así, ¿qué es de Andrónico? La ocultación de Andrónico, el hecho de que Andrónico sea depuesto o puesto de lado, está indicando que hay una intencionalidad de no tratar equitativamente los casos que se están presentando aquí, porque ahora nos encontraríamos con la sorpresa de que Andrónico también sería apóstol. Porque si lo ponemos a Junias, dentro de ese punto, el plural que son conocidos entre los apóstoles, Andrónico estaría equivalente allí, pero la intencionalidad queda revelada cuando usted va al texto y dice, hey, ¿y qué pasó con el otro? Básicamente aquí hay definidamente un desafío para esta agenda liberal. Es interesante, el sentido del pasaje es el reconocimiento. El apóstol Pablo está agradecido, está casi como en ese tipo de eventos en el cual se trae un plato con medallas para dar en reconocimiento. El apóstol Pablo está diciendo, agradezco a fulano, agradezco a fulano, agradezco a fulano. Saludadme a fulano, por favor, recordad a aquel, al otro, aquel y el demás. Vean ustedes, saludad a Andrónico, a Junias, mis parientes, mis compañeros en prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. No está diciendo el texto que sean apóstoles.
Dice que son conocidos entre los apóstoles. La vinculación es exageradamente distorsionada y que también, dice, fueron antes que mí en Cristo. Es decir, llegaron al conocimiento del Evangelio antes que el mismo apóstol. Eso sí está claro y no hay ninguna cuestión sobre el punto. Déjenme decirles algo en relación con esto y el concilio apostólico. No sé si lo voy a poder cubrir en este tiempo, pero voy a tratar. Definitivamente, cuando nosotros vamos al concilio apostólico, vean ustedes, es importante, el concilio apostólico está ocurriendo en torno al 50. La epístola es posterior y nosotros encontramos que cuando el concilio apostólico se reúne, encontramos en los versículos 2, 4 y 6, 22 y 23, que se reúnen apóstoles y ancianos. No hay ninguna mención en el concilio apostólico de que el primer concilio apostólico haya tenido apóstoles femeninos. Junia no aparece. Ese nombre definitivamente no está. Más, encontramos que habla de hermanos y hermanas, pero en el versículo 7 y 23, y luego menciona a los oradores que fueron Pedro, y encontramos o Simón, a Bernabé, y encontramos a Santiago, y todos los nombres que nosotros encontramos fueron de varones. Los enviados que surgen ahora después del concilio para darle a conocer la decisión que tomó la iglesia cristiana primitiva, las iglesias, fueron definitivamente varones. Y obviamente el tema era un tema bastante viril, porque el tema que se había tratado era la circuncisión. El tema de la circuncisión en sectores femeninos no es tan conocido. Este es un aspecto que vale la pena nosotros tenerlo en cuenta. La importancia del Concilio de Jerusalén para la iglesia primitiva es mayúscula, es definitivamente algo muy importante para la iglesia cristiana primitiva, lo que se celebró allí. El otro punto es que Junias y el orden de aparición. Usted puede observar algo interesante en el Nuevo Testamento. Y por favor, si usted tiene su Biblia, siga ahora Efesios capítulo 4, versículo 11, y va a encontrar que cuando la Biblia da el orden de aquellos que son dirigentes en la iglesia cristiana primitiva, vean lo que dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Quiénes son primero? Los apóstoles. Ahora, explíqueme usted cómo es posible que Junias aparezca en el versículo 7 y Febe como una servidora de la iglesia en el versículo 1, porque definitivamente esto no responde al orden en el cual los apóstoles aparecen citados en el Nuevo Testamento. Es decir, aquí usted encuentra una distorsión intencional para poder colocar algo con un sentido diferente al que brota de las Sagradas Escrituras. Y en ese sentido quiero decirles que el Concilio Apostólico gobierna el sentido de lo que había allí. Si el concilio apostólico ocurrió entre el 49 y el 50, la epístola a los romanos fue escrita en el 59, es decir, 9 años después del concilio apostólico, nosotros necesitamos concluir que la epístola fue escrita bajo la influencia de lo que había ocurrido en el libro de Hechos en esa ocasión, y allí encontramos algo. No había apóstoles femeninos en el concilio, no había apóstoles oradores en el concilio, no había apóstoles femeninos enviados en el concilio, y definitivamente el nombre de Junias no aparece entre aquellos que están descritos en el libro de Hechos en el capítulo 15. Voy terminando mi reflexión. Ese orden es muy claro desde mi punto de vista, y especialmente cuando nosotros lo comparamos con otros textos en el Nuevo Testamento, nos dan la razón en ese orden apostólico. Que Dios nos ayude y nos guíe en nuestro estudio y que dirija nuestras vidas de tal manera de hacer siempre la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga.